Obrigada aos dois palestrantes para duas palestras excelentes. Acho que vai dar muito avanço nas discussões agora para esta semana. Agora que temos um pouco mais tempo, porque nosso chefe nos deu pelo menos 10 minutos para perguntas antes de terminar e ir ao segundo fórum. Se tiver alguma pergunta, por favor, deixe o papel aqui embaixo e os palestrantes, ou talvez no próximo fórum, podemos discutir outras perguntas. Recebi algumas perguntas agora pelos dois. São perguntas que têm a ver com assuntos de paz e de terra e poder e Estado. Então, vou dar essas perguntas aos dois e dar a palavra ao professor Luciano primeiro, porque ele tem que ir, e depois ao professor Francisco para responder. Então, temos 3 perguntas. A primeira são todas relacionadas. A primeira pergunta seria: como podemos enfrentar os transnacionais, as empresas e os interesses transnacionais sem ameaçar a paz? A segunda pergunta seria também relacionado: podemos ter paz em Colômbia quando existe tanta desigualdade ou concentração de terra? Temos que tratar desta concentração antes de ir ao frente com a paz, ou pode seguir depois? E a terceira pergunta seria sobre a lei de vítimas. A lei de vítimas foi uma maneira, como o professor Francisco disse, de legalizar a expropriação de terras, a estrangeirização e nacionalização de terras. Mas isso significa que não foi implementada bem, ou que a lei mesma foi construída ou foi um produto em si desta capturação ou desta captura de poder. Então, por favor, professor Luciano. No, primero Francisco, porque él se tiene tiempo. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Listo. Muy brevemente, ¿Sí? ¿Está funcionando? Sí. Yo creo que aquí toca hilar un poco delgado. Entonces, con respecto de la paz, digamos, aquellos de ustedes que hayan seguido los debates sobre la paz y el proceso de paz en Colombia, esto está como… Ahora sí parece, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquellos de ustedes que han seguido el proceso de paz en Colombia, recuerdan que cuando comenzó el punto 1, estaba la predicción de que iba a ser imposible llegar a un acuerdo. Y de hecho, periodistas, observadores, los especialistas que siempre tienden a equivocarse, decían que era imposible como llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la demanda de la guerrilla era expropiación de los latifundistas, mientras que la posición del gobierno era los derechos de propiedad legalmente adquiridos no se tocan. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Digamos, fue el espacio de negociación que los especialistas no vieron, en que precisamente por los factores que he dicho y el campo colombiano tiene tal grado de criminalización que con el solo hecho de expropiar a paramilitares, narcotraficantes, etcétera, podría crearse un buen fondo de tierras para distribuir entre los campesinos. Entonces, fíjese que el acuerdo del punto 1 agrario, el acuerdo del punto 1 de paz es un acuerdo de acceso para los campesinos, pero no es un acuerdo redistributivo. Eso es como un punto central para entender los avances y también los límites del acuerdo del punto 1. Es decir, es un acuerdo de acceso, más no de redistribución. Y por eso yo, en términos futbolísticos, mi tocayo de México decía que nos gusta mucho bailar, también nos encanta mucho el fútbol,
como al resto de América Latina. En puntos futbolísticos yo decía que a los temas agrarios en Colombia la paz le espera necesariamente un segundo tiempo. Entonces tenemos un primer punto, digamos, de pacificación. Todas las evidencias, no las puedo mostrar aquí, pero todas las evidencias muestran que en el contexto de la guerra se facilita mucho el despojo, no solamente de pequeños campesinos, sino también de todas las formas de propiedad, y ahorita hago un comentario sobre eso, pero sobre todo, muy sobre todo los pequeños campesinos, el despojo a sangre y fuego por parte de actores armados y de los ricos rurales. Entonces, en ese sentido hay una estabilización que es conveniente para las organizaciones sociales, fundamental para las organizaciones sociales, y el acuerdo además, a través de un fondo de tierras, establece un aumento del acceso de los campesinos, pero no redistribución. Ahora, el fondo de tierras tiene tanto de largo como de ancho. El fondo de tierras, la experiencia de Colombia con los fondos de tierras no ha sido muy buena. Entonces ahí, digamos, hay temas que son tanto de movilización social, de organización social para garantizar que los fondos funcionen, como también de diseño institucional. Entonces, digamos, como que el núcleo, o como lo dijera, yo veo que la agenda del acceso a la tierra y la agenda de la tierra en Colombia en este momento está parada sobre dos grandes temas, ¿sí? Por una parte, el problema de operacionalizar el fondo y hacer que la cuestión funcione para que esa promesa de acceso a la tierra se haga efectiva, y por otro lado, de plantear las condiciones para el inicio de una agenda genuinamente redistributiva, que sería el segundo tiempo. Ahora, con respecto del tema de la ley de víctimas, yo creo que sería un tanto injusto con la ley de víctimas decir que simplemente era un lavadero de todo lo que sucedió, pero evidentemente por lo menos en el tema de tierras, digamos, la política de restitución. Ustedes recuerdan que estos eran dos proyectos de iniciativa parlamentaria que se unieron en uno solo. El gobierno de Uribe los tumbó porque le iba a salir muy caro al Estado, etcétera, etcétera. Finalmente se unieron en uno solo, pero es claro que la política de restitución se ha quedado cortísima de manera muy sintomática, amigos y amigas, de manera terriblemente sintomática. El Estado colombiano ni siquiera tiene un conteo de despojados. Tenemos un conteo de desplazados, es decir, cuánta gente tuvo que salir por efecto del conflicto, pero no tenemos un conteo de despojados mínimamente decente. De hecho lo estamos terminando, ¿sí? Y obviamente cualquier política antidespojo debería, digamos, como que el principio debería ser digamos, el conteo de cuánta gente perdió su tierra. La evidencia que nosotros tenemos en el observatorio es que el número de despojados es enorme y que hay una diferencia muy grande entre los conteos oficiales y los conteos reales. Para ponerle una frase, mi impresión es que el gobierno está contando la tarea en las decenas de miles, y la tarea en realidad se debe contar por los cientos de miles o por los millones. Y por consiguiente, digamos, hay que ver qué diseños de la restitución son positivos. Yo creo que hay dos diseños fundamentales, perdón que me extienda un poquito en esto, pero lo considero absolutamente central. Y por otra parte hay unos problemas grandísimos. Entonces, los dos diseños fundamentales que creo que toca recuperar es la reversión de la carga de la prueba y el hecho de que la agencia básica que crearon, esa burocracia nueva, que es la unidad de tierras, le tenga que responder directamente a una audiencia campesina. Eso, fíjese, el INCODER, por ejemplo, que no tenía esa característica, estaba totalmente capturado por políticos, paramilitares, narcos, etcétera, etcétera, y por eso finalmente lo tuvieron. Entonces, esos dos diseños hay que recuperarlos, potenciarlos, etcétera. Pero por otra parte, esto es una agencia que finalmente es muy chiquitica,
es medio clandestina, no tiene el principio de la publicidad. Las cifras de la unidad de tierra son dificilísimas de acceder. Lo peor de todo es que es sobre pretexto de la defensa a las víctimas, cuando en realidad lo que se necesitaría sería publicidad. La falta de publicidad lo que protege es a los victimarios, francamente esa es mi impresión. Entonces yo creo que estas experiencias, más que borrarlas, digamos, en su conjunto, que hay que evaluarlas con mucho cuidado, ver cuáles son los diseños que son fundamentales para empujar hacia adelante la agenda redistributiva. Esto sí es saboteo. Y por otra parte, ver cuáles son los límites para ir superando esos límites, etcétera, etcétera. Quiero, para terminar, agradecer muchísimo a Wendy, a mi tocayo y a todos ustedes la confluencia en este espacio de reflexión. Gracias. Bien, aquí hay, tomando algunas de las preguntas generales, creo que es importante, de cómo podemos enfrentar las transnacionales sin, y la segunda parte, bueno, porque de cómo vamos a enfrentar las transnacionales, vamos a hablar de las experiencias precisamente de enfrentamiento a las transnacionales, ¿sí? Y cuál es el carácter de las dinámicas que han impuesto. Y es muy importante hablar de la multiplicidad de elementos que se dan. Yo quise resumir en el término de que hoy las transnacionales están territorializando su acción, tratando de decir que básicamente están utilizando las esferas de la reproducción, ¿sí?, social, las están utilizando como palanca de acumulación, ¿sí?, como un elemento clave donde no solamente se apropian, digamos, de los recursos, de la tierra, de los medios de producción, sino de nuestras propias vidas. ¿Qué significa ese sometimiento general del entorno, de la naturaleza, etcétera? Nos coloca en algo, y no es que no lo hayamos inventado nosotros, hablar de proyectos de vida frente a proyectos de muerte, sino son las comunidades en una gigantesca asamblea de lucha contra las mineras, ¿sí?, a cielo abierto, donde una señora dijo, bueno, ya chole, decimos, ya basta con estar hablando de los proyectos de muerte, ¿no? Acabó entendiendo lo que eran esos proyectos y los caracterizó básicamente como proyectos de muerte, porque van en contra de la vida. Hablemos de los proyectos de vida, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo yo que cómo enfrentarlas, hablaremos aquí y escucharemos mucho aquí, y hay que desarrollar esa capacidad de escucha que yo creo que es fundamental. En torno a ello, se me preguntaba también así, de cuál es el autor italiano que mencionaste sobre el tema de la subsunción real de los territorios en el capital. Es Marco Revelli, con V y doble L, Revelli. Y básicamente él habla de cómo se dan los procesos de construcción en Europa y en la Unión Europea, de la construcción de toda una estrategia del capital, dislocando las regiones, construyendo nuevos territorios, ¿sí? Y particularmente por su interés como italiano del norte de Italia, parte de Alemania, etcétera, de esos nuevos espacios del capital que van más allá de los países o de las uniones europeas y recomponen el espacio. Pero es mucho más rico de lo que estoy diciendo. Pero vuelvo a la pregunta en la segunda parte, sin amenazar al país. O sea, vemos que la lucha contra los transnacionales, o aceptamos a lo mejor en la pregunta cierta relación con el que no hay más que este camino. Y perdón, este camino está fracasado. En el mundo rural de nuestro continente ha fracasado. ¿A cuánto estamos creciendo en general y a cuánto crece el sector agropecuario? Por favor, ¿qué significa? ¿Cómo hemos perdido la soberanía alimentaria? Ya no me dio tiempo de entrar en todo ese tema de la soberanía alimentaria. Sí, básicamente hemos perdido, sí, esa capacidad
que teníamos de producir desde el mundo rural, la homogeneización de los cultivos, digamos, el incremento de la frontera agrícola, etcétera, es un modelo que atenta y pone en peligro, por eso hablamos de crisis civilizatoria, no solamente cualquier forma de vida, sino, y eso es efectivo, todo el planteamiento hoy, sí, es, digamos, o buen vivir o barbarie, porque lo otro es barbarie. Entonces yo perdón por hacerlo así, pero creo que es el chiste de poder confrontar entre nosotros y libremente. Yo no lo veo como una amenaza al país, pero ahí incluirse con la siguiente pregunta: ¿podemos tener país en Colombia? ¿Podemos tener país en México? ¿Podemos tener país en Honduras? ¿Podemos tener país en Brasil? Sí, a pesar de los tamaños y esto, lo otro, efectivamente están puestos en cuestión nuestros países. La pregunta yo la voltearía del lado de las luchas. Yo les preguntaría si hoy día el espacio de lo nacional es un espacio de la lucha social o no lo es. Yo como mexicano no tengo ninguna bronca de decirles de inmediato, con 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que por supuesto que es un espacio central, sí, lo nacional. ¿Desde dónde? Desde lo nacional popular, no de lo estatal nacional, porque el Estado en México ha renunciado a ser un Estado de la nación, es un Estado de las transnacionales. Entonces, en este sentido, el país, claro que es un espacio de lucha. Colombia puede ser país, me atrevo a decir, y con todo el respeto, si no hay reforma agraria, difícilmente. Si no hay un reparto de tierras en este país, si no se abate esa desigualdad estructural, difícilmente. Sí, entonces lo digo así desde el ruralismo, pero además desde uno de los países que es Colombia, sí, o otro puede ser México, Brasil y eso, que somos los países de la megadiversidad, pero de la megadiversidad biocultural. Yo les diría que no hay futuro más que si nos metemos a trabajar desde nuestros países con un espíritu internacional. Por su forma, las luchas serán nacionales fuertemente, pero tienen que tener un contenido internacional. Y entro en la otra preguntita, ya contestó el compañero lo de las víctimas, y tengo aquí otra pregunta que es: ¿qué retos enfrentan movimientos de resistencia transnacional como Abya Yala frente a la diversidad de las dinámicas rurales de las Américas? Y contesto igual con otra provocación para que arranquemos así bien estos días de trabajo. La diversidad no es un problema, punto. O sea, o si quieren agrego, nuestra riqueza, sí, y potencia, podría decir, está en lograr una unidad en la diversidad, no acabando con la diversidad. Entonces, creo que es un reto hacer política en términos distintos. Y esta venía para Francisco, ya, ahí me planto. Muchas gracias. Muchas gracias. E muitas graças a todos. Com certeza tem muitas mais perguntas, mas vamos ter tempo ao longo da semana. Obrigada.